Y bueno, como les mencionaba al inicio, el camarada Astor García es el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de los Trabajadores de España. Y bueno, el tema de hoy que se va a tratar es acerca de pues, este tarifazo, esta alza al costo, al precio de la electricidad, bueno, que se viene dando desde ya hace unos meses y bueno, saber un poco más acerca de cómo se da bueno, en qué contexto se está dando, acerca de las movilizaciones populares que se han estado realizando y también pues el papel de los monopolios eléctricos que tienen pues en esta alza de la tarifa. Y bueno, le damos la bienvenida al camarada Astor García. ¿Qué tal, camarada? Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Astor, buenas Hola, noches. Bien, ¿qué tal? muy buenas. Bueno, pues Un Astor, placer estar con agradecemos que pueda vosotros. estar participando con nosotros en esta emisión de El Machete Televisión y nos parece muy importante que la movilización que está teniendo, bueno, sectores de los trabajadores de España junto con su partido, pues sea difundida a nivel internacional. Yo toda la solidaridad posible también por nuestra parte y bueno, yo creo que también habrá lecciones que nuestro partido, nuestra clase podrá sacar de su experiencia. Entonces, bueno, camarada, pues para iniciar, si quisieras primero explicar cuál es el contexto, digamos, digamos, en el que se da primero este llamado tarifazo, este aumento. Entendemos que el aumento es uno de los más altos que ha habido, pues, ¿no? A la tarifa de la cuestión eléctrica. Bueno, camarada, pues yo creo que sería bueno empezar con esa parte del contexto en el que se da la pandemia y demás para ver, bueno, las afectaciones, pues todavía son mucho más graves, ¿no? Entonces, adelante, camarada, tiene la palabra. De acuerdo, pues como decía, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por contar con nosotros para comentar este ciclo de movilizaciones en el que estamos participando y que estamos impulsando en nuestro país con respecto a al tarifazo o más concretamente a la terrible alza de precios en un bien básico como es el de la electricidad, que no es un elemento aislado dentro de la situación o de la situación que nosotros analizamos o consideramos como como un generalizado empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera y del pueblo trabajador en nuestro país, ¿no? Em, Realmente nosotros estamos en este momento viendo, constatando, después de varias semanas a lo largo del verano, cómo los precios de la electricidad en el mercado mayorista, los precios de la electricidad del megavatio hora, están subiendo día tras día, alcanzando máximos históricos que no se conocían. Esto sin duda está teniendo y va a tener un fuerte impacto en los recibos, en las facturas de electricidad que los hogares en España van a pagar, ¿no? Y esto se produce en un contexto en el que los portavoces del capital y los portavoces del gobierno y de la oposición parlamentaria sitúan que la subida de precios de la luz es algo prácticamente inevitable por el hecho de que hay toda una serie de factores dentro del mercado internacional en el que compra las eléctricas españolas que hace muy difícil evitar una escalada de precios como esta, ¿no? Fundamentalmente derivada dicen, los precios del gas, los diferentes precios o los problemas que hay con respecto al suministro y a los distintos picos de consumo que se están produciendo, pero se obvia el hecho de que precisamente antes de que comenzara el verano se hicieron cambios en la forma en la que se establecen las tarifas de la luz para el consumo de los hogares, ¿no? De ahí que el término que estemos utilizando desde entonces para llamar a la movilización sea precisamente el de tarifazo, porque aparte de una situación determinada vinculada con los costes de las materias primas y demás, nos encontramos con que además se están pagando unos impuestos, unos costes por parte de cada familia trabajadora que son superiores a los que se pagaban en otros momentos. Claro, esto se produce en un contexto más general en el que se está produciendo para las familias trabajadoras de nuestro país un alza generalizada de precios en todos los productos de primera necesidad. Y por lo tanto se está encontrando
una situación en la que, como decía al principio, las condiciones generales de vida de la clase obrera en España y del pueblo trabajador son sensiblemente peores a las que teníamos incluso, no digo ya antes del estallido de la crisis actual, sino hace un año. Y esto, por tanto, genera una situación de malestar, genera una situación de visualización por parte de la clase y por parte de los sectores del pueblo de una situación que se va convirtiendo poco a poco en insostenible y que además empieza a chocar con ese discurso propagandístico por parte del gobierno de la socialdemocracia en España que parece situar que con su presencia en las instituciones evita que ese empeoramiento se agrave o que ese empeoramiento vaya peor, ¿no? Es decir, la situación está convirtiéndose, pensamos nosotros, en explosiva desde el punto de vista de que se está produciendo al mismo tiempo, de manera sincronizada, todo un incremento de precios que está dejando sin efecto cualquier mejora en términos salariales de las familias y por lo tanto considerábamos que era necesario comenzar de alguna manera un ciclo de movilizaciones y de luchas que expresase con claridad el malestar de la clase hacia la gestión que se está desarrollando de la crisis capitalista y específicamente hacia la gestión y hacia los engaños de los socialdemócratas que están en el gobierno, ¿no? Entonces, ese es un poco en general el contexto en el que nos encontramos. Vale, camarada. Y bueno, en este mismo sentido, también si nos quisieras comentar acerca de pues cuál ha sido esta posición que ha tenido el gobierno en torno a pues el alza de precios, bueno, cómo es que lo ha estado justificando y bueno, sobre todo cuál ha sido el papel de los monopolios eléctricos en el alza de pues de la tarifa, ¿no? Cómo se han estado beneficiando y bueno, pues si nos pudieras comentar sobre eso, camarada. Claro, vamos a ver, aquí se da una circunstancia que es eh, de dónde surge o de qué mecanismo surge el precio de la electricidad, ¿no? Y de la energía en España. Hay que tener en cuenta que España es un país que depende del mercado internacional, por decirlo así, para la adquisición de energía, específicamente de energía eléctrica. Sabéis que existe en nuestro país a nivel de mayoristas, a nivel del gran mercado, un denominado pool energético en el que los distintos proveedores de energía, las distintas fabricantes, por decirlo de alguna manera, ofrecen su producto y que ese mercado se basa fundamentalmente en un principio que viene establecido por la Unión Europea, que es el hecho de que el precio de la energía cada día se paga en función de la oferta más cara que entra en la subasta de suministro. Esto lleva ya, digamos, tiene una lógica un poco infernal desde el punto de vista de que lleva ya a que haya todo un mecanismo de cálculo, de especulación y de manipulación por parte de los monopolios eléctricos sobre qué parte de los recursos generados incorporan a esa subasta y cuándo lo hacen. Porque saben que en función de cuándo sea el momento en el que saquen a subasta los megavatios que tienen disponibles, podemos o pueden conseguir que el precio que se paga por la energía sea muy superior al del día anterior y por tanto sean unos beneficios los que obtienen y en lo inmediato muy superiores día tras día. Hay una particularidad también que tiene que ver con el hecho de que en España hasta el día 6 de julio el tope de precio que se podía pagar en esa subasta por el megavatio hora eran 180 euros. A partir del día 6 de julio de este mismo año, ese tope máximo se eliminó. Es decir, no existe en estos momentos un tope existe un tope, son 3.000 euros el megavatio hora, insisto, desde el 6 de julio,
y llevamos prácticamente todo el verano viendo incrementos diarios de ese precio hasta alcanzar prácticamente, estábamos, si no recuerdo mal, en las últimas horas en 170 euros el megavatio hora. ¿Esto qué significa? En la práctica significa que partimos de un hecho. El suministro eléctrico, considerado como un bien de mercado con el que se puede especular, con el que los monopolios eléctricos pueden jugar, pueden ampliar o disminuir la oferta de ese producto, de ese bien, con el objetivo de obtener unos beneficios ingentes y sobre los que la lógica del mercado capitalista ha establecido toda una serie de mecanismos que hacen que sea pues que el gobierno capitalista que respeta todo ese entramado y que promueve todo ese entramado no pueda adoptar soluciones efectivas para evitar que ese precio de la energía eléctrica suba, tenga esta escalada que estamos viviendo en estos momentos. Claro, nos hemos encontrado con situaciones a lo largo de estas semanas que son absolutamente dramáticas, ¿no? Nos hemos encontrado a la ministra de eso que llaman transición energética en España apelando a la empatía de los monopolios, apelando a la empatía de los monopolios para evitar que siguiese subiendo el precio de la luz, apelando a los monopolios a que no ganasen tanto como podían ganar, apelando a que si había una solución al incremento de los recibos de la luz, era mediante la voluntaria cesación por parte de los monopolios de utilización de un mecanismo que les beneficia terriblemente, ¿no? Y que les hace conseguir enormes beneficios día tras día. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros por eso hemos utilizado como uno de los argumentos de estas movilizaciones el hecho de que el gobierno no quiere, que el gobierno no sabe cómo hacer que la factura de la luz baje, ¿no? Y deje de perjudicar a las familias obreras y populares. Y esa es esencialmente la situación en la que estamos, ¿no? Una conjunción de elementos que se están dando y que hacen cada vez más evidente el hecho de que este sistema es insostenible, tal como está funcionando. Y cuando digo sistema me refiero no al sistema de precios de la energía, sino al sistema capitalista que promueve, ¿no? Estos formatos. Sí, claro, evidente la parte que mencionas, ¿no? Justo, pues es un momento para denunciar que este sistema capitalista, pues, no ha llegado a sus límites y, bueno, que sería totalmente distinto en una administración y gestión de corte socialista donde, pues, la producción y la generación de energía no serían en beneficio de los monopolios, sino de los trabajadores, donde, bueno, pues también la producción, la distribución, si todo está en manos de los trabajadores, pues bueno, además de que estaría a su disposición y servicio, pues no pasarían cosas como esta. Me parece que, bueno, es un elemento que logra eslabonar muy bien, pues nuestro programa, pues, ¿no? Como comunistas, como revolucionarios, con las demandas inmediatas de la clase obrera. Entonces, bueno, para profundizar sobre esto, camarada, tú mencionas que, digamos, es un contexto en general, no solo por, digo, este es un elemento más, ¿no? Y uno importante, el aumento del precio, el costo de la electricidad, pero también considerando que esto es parte de una embestida contra los trabajadores, y si le sumamos toda la cuestión de la pandemia, la parte de desempleo que aumentó, la precarización justo por la crisis capitalista y bueno, que se agravó con la cuestión de la pandemia, bueno, la pregunta, camarada, sería, bueno, ¿en qué condiciones, digamos, en la parte subjetiva de la clase trabajadora de España, cómo está esa parte, ¿no? ¿Se está movilizando más? ¿Hay más disposición de lucha? Digo, porque la consigna y las consignas que, bueno, también esa parte, ¿no? Un poco compartirnos las consignas, ¿no? Digo, un poco ya nos has mencionado cuál es la orientación que se da, cuál es la explicación que se da por parte del PST, pero si pudieras compartirnos justo esa parte, ¿no? Las consignas que el PST está lanzando, de qué forma está buscando organizar a los trabajadores y la subjetividad también de los trabajadores de España. Hay disposición de lucha, han salido, entendemos que hay algunas expresiones y manifestaciones ya. Y bueno, toda esta parte, pues, no sé si esto de repente potencie más la serie de embestidas que hay y avance mucho más de repente un auge, un momentáneo en lucha o demás, pero bueno, pues, te damos la palabra para que ahonde sobre esto. Pues vamos a ver, las consignas
centrales de las movilizaciones que nosotros lanzamos a primeros de septiembre, ¿no? Y que se están desarrollando desde el día 11 hasta el día 20, no solo, y esto es importante indicarlo, no solo en el territorio español, sino también hemos conseguido lanzar una movilización que se va a desarrollar en Edimburgo, que nuestra célula en Edimburgo, en Escocia, ha convocado para intentar unir al mayor número posible de trabajadores emigrados españoles, que allí hay decenas de miles de ellos, para expresar, ¿no?, también la solidaridad y la protesta por la situación y en las mismas claves que en el resto del país. Nosotros planteamos tres consignas esenciales, ¿no? En primer lugar, la expropiación y la nacionalización del sector eléctrico y de esos monopolios que están, si me permitís, haciendo el agosto, ¿no?, en esta situación, y que llevan, no solo en este último periodo, sino que llevan desde que existen fundamentalmente, suponiendo o engrosando sus beneficios gracias a machacar, decirlo rápidamente, a las familias trabajadoras. También situamos la cuestión de la nacionalización bajo control obrero, evidentemente. Esa es la segunda de nuestras consignas, el hecho de que cualquier proceso de nacionalización, de expropiación y nacionalización, de socialización de los medios de producción no se produzca únicamente como un cambio de naturaleza jurídica, como un cambio de propiedad de los monopolios, es decir, que pasen de ser de manos privadas a manos públicas, pero sigan operando dentro de los mecanismos de mercado capitalista. Por eso el planteamiento de que ese control obrero es el único mecanismo o el principal mecanismo que puede garantizar, ¿no?, eso que decimos de que la energía o el suministro energético no sea un bien de mercado capitalista, sino que sea un mecanismo de satisfacción de las necesidades, ¿no? Una necesidad popular que sea satisfecha bajo criterios sociales y no bajo criterios de lógica mercantil. Y en tercer lugar, una llamada o un planteamiento de soberanía energética, pero vinculado a la cobertura de las necesidades del pueblo trabajador y de la clase obrera. Estos tres elementos son importantes porque además son elementos que están en debate dentro digamos, de la sociedad, o dentro de, si queréis, del ámbito de ese ámbito difuso que llaman la izquierda, ¿no? Pero sí son debates que tenemos incluso con otros sectores que se denominan comunistas, ¿no?, o que vienen de tradiciones, ¿no?, que se denominan comunistas. Hay un debate al día de hoy sobre si la solución dentro de la lógica capitalista sería la creación de una empresa pública de energía. Una empresa, como han dicho algunos representantes del ala de Podemos dentro del gobierno, una empresa que sea capaz de competir con los monopolios. Nosotros hemos sido muy críticos con esa posición y planteamos abiertamente en todo momento que la solución nunca ha sido y nunca va a ser a un problema social de esta magnitud el crear, independientemente de su titularidad, otra entidad mercantil que pelee dentro de la lógica del mercado contra los monopolios y para ganar e intentar abaratar los precios siguiendo supuestamente la ley de la oferta y la demanda y tratando de conseguir más clientes que los monopolios clásicos. Y de hecho es que en España ya existió una compañía eléctrica pública, que era Endesa, que en los 90 fue vendida por partes, que sigue teniendo un carácter parcialmente público y cuya existencia no solamente no abarata el precio de la luz, sino que Endesa es uno de los principales monopolios que está implicado en esta problemática. Por lo tanto, de ahí el hecho de que esas consignas sean muy claras para abordar tanto esos posibles engaños que se están produciendo a la clase y al pueblo, como para abordar otro de los engaños que se están dando, que es las apelaciones que organizaciones como Vox están haciendo a la soberanía en abstracto y que plantean que la solución a todos los problemas es simplemente, o se conseguiría con una España capitalista, pero no vinculada a la Unión Europea
o a los monopolios vinculados con la Unión Europea, como en este momento. De ahí que nosotros hagamos un planteamiento muy claro de soberanía energética, sí, pero ¿para qué? Para la satisfacción de los intereses y las necesidades del pueblo trabajador, no para la satisfacción de los intereses y necesidades de un sector de los capitalistas españoles, que es el planteamiento que hacen este tipo de fuerzas con ese tipo de discursos tan peligrosos, ¿no? Por lo tanto, nosotros, con esas claves, nosotros consideramos que era fundamental salir a la calle a lo largo del mes de septiembre y que teníamos que hacer un llamamiento, dado que oíamos en los centros de trabajo, en las conversaciones, se palpaba en el ambiente el hecho de que había una indignación creciente por esta situación. Nosotros considerábamos que si había esta indignación, era necesario expresarla de una manera constructiva, en un sentido de avanzar en mayor organización y en mayor confrontación organizada contra el gobierno capitalista y los gobiernos capitalistas en general, independientemente de quién ocupe, ¿no?, en cada momento la presidencia en España. Y entendimos que era necesario empezar inmediatamente y que además estas movilizaciones en las que estamos inmersos, tenían que servir o deberían servir como punto de inflexión. Y en esto sí que quiero ser muy claro. Nosotros no considerábamos que estas movilizaciones tuvieran que ser necesariamente respaldadas por decenas de miles de personas en este momento. Nuestro partido tiene la capacidad de impacto mediático y de difusión de ciertas movilizaciones de este tipo limitada. No contamos con el apoyo de medios de comunicación burgueses, no aparecemos en televisión todo el día en los programas para machacar con nuestras propuestas, pero sí considerábamos que era fundamental que se visualizase una cosa, y es que a nivel de todo el país existía la convocatoria de movilizaciones de carácter obrero y popular con una posición claramente ofensiva y no solamente de defensa frente a ataques como los que llevamos viviendo, pues evidentemente con mucha intensidad en los últimos años, pero que llevamos viviendo décadas, ¿no? Pero que era necesario que ese punto de inflexión se produjera en el sentido de hasta aquí hemos llegado en una política defensiva y ahora pasamos al contraataque. Y por supuesto es un proceso que se desarrolla ni mucho menos solo en el mes de septiembre, sino que se va a desarrollar a lo largo de los meses y en el que aspiramos a sumar a más organizaciones sociales, a más organizaciones sindicales, a más organizaciones populares que compartan con nosotros estos planteamientos de que cuanto menos es necesario responder y contraatacar a los graves ataques que está sufriendo la clase y el pueblo de España y que son similares a los que está sufriendo la clase y el pueblo en otros muchos países del mundo. Sí, pues precisamente en ese punto coincide mucho con una situación que sucede en México con esta empresa de gas Bienestar, ¿no? Que precisamente es una empresa que precisa competir con los grandes monopolios pues de gas que se están formando en todo el país. Y pues bueno, pues sobre este punto, Ángel, no sé si quieras pues añadir pues otro comentario o alguna otra cuestión que realizar. Bueno, sí, justo lo que menciona Lorena, me parece que coincidimos bastante, pues, ¿no?, con la visión justo de lo que ha mencionado el camarada Astor, ¿no? En México, pues ya más o menos hace un mes hubo una subida en el costo del gas de consumo y bueno, la verdad es que justo el debate que mencionas, Astor, también un tanto, pues abordó las fuerzas políticas de nuestro país, ¿no? Y bueno, como acá la socialdemocracia ahorita todavía tiene pues bastante fuerza, pues, ¿no? Muchos grupos justo, ¿no?, que vienen de tradición, que era comunista, o hoy se dicen comunistas, pues veían que la respuesta que dio el actual gobierno de, bueno, pues vamos a crear una empresa estatal que resuelva esto, le ponemos gas bienestar, le echamos a andar, va a competir con los monopolios para dar un precio mejor. Efectivamente, ¿no? Esta cuestión que tú mencionas, una visión crítica, pues efectivamente contra esta supuesta salida, pues bueno, nuestro partido también expresó justo una crítica respecto a esto, pues, ¿no?
digo, la fuerza de la coyuntura, bueno, tal vez no tuvo la continuidad y la fuerza que por lo que mencionas, Astor, ha tenido la cuestión del aumento a la tarifa eléctrica en España, ¿no? Pero la verdad es que sí hubo una serie también aquí, ¿no? Una expresión de molestia de parte de los trabajadores y me parece esa parte importante siempre mencionarlo, ¿no? Que justo el contacto de los comunistas, de los militantes en los centros de trabajo, los compañeros en los barrios, en las escuelas y demás, pues ahí se puede ver la subjetividad de la clase, ¿no? Y lo que tú has mencionado, de que no era solo, pues, digamos, un poco solo responder a la agresión, sino ir a la ofensiva abiertamente, bueno, esa parte de la lectura, de la subjetividad de la clase obrera y la disposición, pues me parece, ¿no? Que es una enseñanza también de su partido y bueno, que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando la clase obrera está en disposición y de lucha y de avance y de ofensiva, bueno, pues el partido pues tiene que estar ahí pues organizándola, ¿no? Y bueno, pues justo decir que, pues bueno, por eso somos partidos hermanos, ¿no? Me parece en la cuestión político-ideológica ha habido coincidencias en la visión que mencionas. Y bueno, hay algo que también quiero mencionar, que tiene relación, por ejemplo, con nuestro reciente pleno del Comité Central, ¿no? Y es esto que tú mencionas, ¿no? Lo digo para que la gente que nos sigue, los camaradas que nos están viendo, la gente que aunque no es del partido nos ve, digamos, empieza a pensar o empieza a ver cómo los comunistas pensamos en esta clave, pues tal cual de la lucha de clases, pues, ¿no? De la transformación radical de esta sociedad. La consigna que usted menciona no fue, por favor, reduzcan la tarifa, ¿no? Para nada, pues no es trabajadores, la solución a esto en este sistema no se tiene en realidad, ¿no? Lo que se requiere es expropiación, es en un control obrero y esto vinculado, bueno, a la cuestión de, pues, energía puesta al servicio de la clase trabajadora. Entonces, ese tipo de pensamiento, pues en el cual coincidimos también nosotros, me parece que es lo que la gente y los trabajadores tienen que estar viendo, llenándose, digamos, pues esta noción de la toma del poder, de cómo es que solo la fuerza de la clase obrera puede resolver las profundas problemáticas, ¿no? Y no una visión, por así decirlo, reformista, ¿no? Diciendo, bueno, pues únicamente, por favor, párenle o póngale tope. Y claro, ¿no? El resultado de esta lucha puede ser tal vez un triunfo, como se plantea, con esas consignas, o puede ser una cuestión de disminución o alguna cuestión de ese estilo, pero en ningún momento la consigna puede ser una cuestión menor, ¿no? Tiene que ser una cuestión elevada que apunte a la problemática esencial del capitalismo y así pensamos los comunistas, ¿no? En ningún momento vamos a obtener aún siquiera una reducción si vamos a pedir por favor la reducción, más bien si se va a la ofensiva diciendo a los trabajadores, este sistema está podrido, no funciona, se requiere esto, bueno, de esa lucha derivará pues tal vez esa reducción, ¿no? Digo, eso se vincula con el pleno de nuestro partido, igual lo queremos comentar brevemente y lo comentamos la sesión anterior, donde decimos, bueno, pues resulta que una serie de fuerzas que en nuestro país estaban en posición, ¿no? De considerar que la socialdemocracia, que López Obrador y Morena iban a dar ciertas concesiones a los trabajadores, bueno, pues esta cuestión no se ha visto, pero bueno, también se ha visto porque, bueno, llevó a una desmovilización de los sectores trabajadores, de organizaciones sociales, y bueno, más bien esperando como si fuera una cuestión gratuita, pues, ¿no? Los triunfos de la clase obrera como si fueran regalados por el capital y no, que aún los aspectos en estas luchas económicas, pues se da, pero siempre teniendo una consigna alta de lucha revolucionaria. Entonces, bueno, puedo decir que todo lo que nos has dicho es igual, coincide con nuestra visión y, bueno, nos permite también explicar nuestra realidad mexicana. Y bueno, pues para avanzar con esto, la pregunta sería, y bueno, ¿qué expectativa tiene el PST sobre estas movilizaciones, concentraciones? ¿Continuará, a decir, la indignación? Imagino que pues no ha cesado. Tú has mencionado, ¿no? Digo, la consigna fue, estas fueron las consignas, sean pocos, sean muchos, hay que salir a la calle, pero bueno, ¿cómo han sido las movilizaciones? ¿Qué se tiene proyectado sobre todo, ¿no? Y bueno, sería esa parte, camarada. Nosotros, la convocatoria en esta ocasión ha sido en 18 localidades, ¿no? 18 capitales. Em, y evidentemente, bueno, pues fue una convocatoria realizada en solitario por el PCT y los colectivos de jóvenes comunistas y sabiendo que existía un riesgo de que esas movilizaciones fuesen, o esas convocatorias fuesen no solo silenciadas, sino también desactivadas, ¿no? por la socialdemocracia, en el sentido de realizar algún tipo de planteamiento o algún tipo de anuncio que distrajese, en cierto sentido, la atención o la preocupación. Y efectivamente así ha sido.
hay que señalar, y no quiero tampoco ofrecer una información errónea. Nosotros no hemos sido los únicos que hemos hecho convocatorias. Lo que pasa es que sí hemos sido los únicos en hacer convocatorias a nivel de todo el país. Hay otras organizaciones que han convocado a nivel autonómico en algunos lugares, y en algunos lugares en claves similares a las nuestras, en movilizaciones en sentido de lucha, y en otros lugares, hay que decirlo también, ha habido movilizaciones que a lo que llaman principalmente es a apagar la luz durante 2 horas un día, como mecanismo de protesta, este tipo de movilizaciones que también conocemos ya, ¿no? Por su inutilidad, sobre todo, conocemos. Y la cuestión es que nosotros planteamos, y de hecho así lo dijimos abiertamente en cuanto se empezó a hablar ya de las movilizaciones que habíamos convocado, que esas movilizaciones serían un éxito si suponían ese paso adelante del movimiento obrero y popular, no necesariamente un paso adelante del PCTE. Y nosotros pensamos que en buena parte se está consiguiendo el objetivo, fundamentalmente porque se está hablando en claves de defensa de los intereses obreros y populares sobre la cuestión de la energía, y no solamente en las claves que interesa al gobierno de la socialdemocracia y a la oposición defensora también de la patronal. Se está hablando de que existen realmente horizontes que se deben explorar a efectos de qué hacer para evitar que empeoren las condiciones de vida y trabajo de la clase. Y efectivamente se está hablando o se está incorporando gente nueva que está en disposición de escuchar y que va comprendiendo y concibiendo cada vez más lo que tú decías, que es que no hay solución real dentro del sistema capitalista, y que una bajada coyuntural de los impuestos que facilite la bajada de la factura de la luz durante 3 meses no soluciona el problema de fondo, que es el hecho de que sigue habiendo millones de trabajadores y trabajadoras en España que tienen dificultades para calentar su casa. Y eso no lo va a solucionar ningún gobierno capitalista. La cuestión es que esos elementos que nosotros como comunistas tenemos claros y denunciamos sistemáticamente eran también sistemáticamente neutralizados por este tipo de anuncios, por este tipo de medidas que realizaba la socialdemocracia cada momento que un problema social empezaba una fase de efervescencia, bien derivado del el paro, con la que derivado de la crisis, bien la cuestión de las viviendas en estos últimos años, bien la cuestión ahora de los precios del alquiler o los precios de la luz, ¿no? Claro, lo que estamos viendo es que no éramos los únicos que lo pensábamos. Y de ahí la importancia en lo cualitativo de estas movilizaciones, que se está sumando muchas personas a nuestras movilizaciones, que a lo que se están sumando no es a la defensa de mi salario en mi empresa, ni a que construyan un centro de salud en mi barrio. A lo que se está sumando es a un planteamiento en el que, de manera programática, en nuestras consignas, lo que estamos haciendo es una impugnación de todo el sistema capitalista. Y que está planteándose que lo que queda, la única solución que queda después de haber experimentado ya gobiernos de todo tipo de gestión capitalista, lo único que queda para poder garantizar de manera permanente esos derechos y esos intereses de los trabajadores y de las trabajadoras es la conquista del poder político por parte de la clase. Claro, esto es un proceso que nosotros hemos criticado muy duramente siempre a otros sectores que nos lo han querido decir. Este es un proceso que no se da de 0 a 100. Este es un proceso que necesita de una maduración y elevación de la conciencia, de fijarse objetivos cada vez superiores en la lucha. Pero hay que empezar por alguna parte. Nosotros lo tenemos claro, pero las masas obreras y populares no. Y no vale con lanzar discursos bonitos, ni octavillas maravillosas, ni periódicos, ni revistas
que definan con claridad en qué situación estamos y cuáles son las tareas del proletariado. Claro que lo hay que hacer, pero hay que hablar con el proletariado y hay que conseguir que el proletariado se sume conscientemente a la lucha. Y entonces en esa clave esa es la importancia que nosotros le damos a esto. ¿Qué ocurre? Que efectivamente esto tiene que continuar y nosotros entramos a partir de la semana que viene, a partir del día 20, en una segunda fase. Una segunda fase que va a consistir primero en la profundización en la comunicación con aquellas organizaciones sociales, sindicales, vecinales, que han expresado su voluntad de movilizarse, que han apoyado estas movilizaciones u otras similares, para hablar de una serie de elementos comunes sobre los que podamos trabajar en el siguiente periodo y al mismo tiempo de las posibilidades de darle una estructuración organizativa a estas movilizaciones. Es decir, no estamos hablando ni mucho menos de crear ninguna organización de ningún tipo político ni cosas así, pero sí de que esta indignación que existe en este momento se transforme en organización y se transforme en organización en la medida que sea posible en cada uno de los lugares donde se está produciendo esa movilización, que tendrá que tener en cuenta el contexto, etcétera, otra serie de factores, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es que la siguiente ola de movilizaciones, cuando se convoque, no se convoque solamente por el PCT, sino que se convoque por un conjunto de herramientas organizativas, de estructuras organizativas que representen a mayores sectores de la clase y del pueblo, ¿no? Y que permitan que ese proceso de escalada en la movilización sea real, en el sentido de que el poder de convocatoria de más gente sea real, ¿no? Y por lo tanto, esa segunda fase es en la que nos vamos a meter inmediatamente después de esta. Nosotros lo que estamos diciendo en estos momentos es que nosotros hemos lanzado la primera piedra, hemos indicado por dónde consideramos que se debe avanzar y ahora toca el ir construyendo a partir de ahí y, por supuesto, en ningún momento reduciendo el nivel de confrontación, sino todo lo contrario, elevándolo. Vale, camarada. Y bueno, con todo esto que mencionas acerca de pues concientizar a todas las masas populares, a toda la clase trabajadora, pues en torno a la organización que es necesaria pues para llevar acciones concretas a cabo, pues bueno, también hay mencionar, ¿no? Que hay muchos elementos que han mencionado pues en múltiples ocasiones acerca de que cada vez es más difícil cubrir las necesidades básicas para pues para el hogar, para la casa, y que bueno, pues también por un lado, pues este tipo de, pues digamos, de golpes a la clase obrera hacen pues más ricos a los ricos, digamos, les generan más ganancias a toda la clase capitalista en detrimento de toda la clase trabajadora que cada vez se hace más pobre. Y bueno, también por supuesto está la denuncia pues al gobierno que es completamente incapaz de poder solucionar todos estos problemas, ¿no? Y que bueno, es necesario tener pues 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 una propuesta revolucionaria, ¿no? Para pues remediar estos males que le aquecen a toda la clase trabajadora. Y pues bueno, camarada, no sé si sobre este tema quisieras comentar alguna pues otra cuestión y pues no sé, algo que no hayas mencionado, algo más que nos quieras compartir sobre la cuestión del tarifazo. Pues sí, comentar muy brevemente que eh, en los próximos 2 días, es decir, sábado y domingo, se producen la segunda tanda el grueso de las movilizaciones después de estas que se han realizado estos días, específicamente el sábado. Mañana es el día que se produce el mayor número de movilizaciones al mismo tiempo, ¿no? Y que esperamos que, digamos, los distintos pasos que se han ido dando hasta el momento, pues cristalicen, ¿no? Y se permita ver en conjunto que esta movilización que nosotros hemos impulsado no era una movilización exclusivamente para hacer gimnasia revolucionaria como partido, si queréis, no era únicamente para poner al partido en la calle, sino que era buscar esa chispa
que permitiera que cambiase el ciclo. Y cuando hablo de cambiar el ciclo, siempre hablamos de cambiar el ciclo en el sentido de la lucha por los intereses de la clase. Ciclo político, parlamentario, si queréis, puede ir por otros derroteros, pero a nosotros lo que nos interesa es el hecho de que se empiece a producir ese cambio en la subjetividad. Y efectivamente eso eh, es muy importante para nosotros eh, porque estamos inmersos en una segunda cuestión, que es el proceso congresual de nuestro partido. Nosotros estamos discutiendo el manifiesto programa que queremos presentarle a la clase y al pueblo con nuestro planteamiento estratégico para la revolución socialista en España. Y entonces, en ese sentido es muy importante el, eh, que coincide, y es muy interesante que coincida en el tiempo, esta movilización con estos planteamientos, ¿no? Desde lo concreto a lo general, desde una lucha inicialmente muy específica sobre una cuestión de las condiciones de vida, que queremos que lleve al cuestionamiento del conjunto del modo de producción del sistema en el que estamos inmersos, ¿no? Pues esas reflexiones también se encuentran y son uno de los elementos esenciales de nuestro debate congresual, porque nosotros lo que hacemos en ese manifiesto programa es expresarle a la mayoría trabajadora de nuestro país cuáles son nuestros objetivos, a dónde vamos, a dónde le pedimos a la gente que se movilice, para qué y, y con qué planteamientos de punto de partida, que es el actual, puntos intermedios y punto de llegada. Es decir, ¿cuál es el proceso para que triunfe la revolución socialista en España? Ese es el debate en el que estamos ahora y, por lo tanto, entendemos que, claro, el hecho de que estas movilizaciones nos permitan también explicar el que no estamos únicamente exigiendo una bajada de precios, sino que estamos exigiendo que el sistema energético en su conjunto pase a ser propiedad social y bajo control de los productores, es importante de cara a ese cambio, a esa transformación, a esa modificación de la subjetividad, ¿no? Que es el elemento clave en el que nosotros nos tenemos que mover en este momento de la lucha de clases en nuestro país. Entonces, bueno, pues bueno, agradezco el hecho de que nos hayáis invitado a participar y poder explicar, ¿no? Un poco esta situación, porque, como comentabais vosotros, esto no se trata de una lucha que se dé o de un problema que se esté dando solamente en España, es un problema que es general, es un problema que tiene causas generales en todos los países, las mismas causas en todos los países, y que por lo tanto la solución sigue siendo la solución que planteamos los comunistas en los diferentes países, ¿no? Y que no es otra que la destrucción del sistema capitalista para la construcción de uno que realmente defienda, promueva los intereses de la mayoría obrera y popular. Bueno, camarada, comentar, de hecho, justo, bueno, acabando este tema, uno de los puntos que queríamos abordar era la parte de su congreso. Ya tú mismo lo has eslabonado. Me he Y bueno, de adelantado. todas formas, muy bien, de hecho, pensando en el mismo sentido. Pues bueno, de inicio, además de estos elementos que nos has dicho de este debate sobre la cuestión de un manifiesto, programa, esta cuestión programática, ¿no? Bueno, primero, pues la pregunta sería, pues, ¿cómo va el PST en la preparación de su congreso? Sabemos que va a ser pronto, igual si puedes compartir con nuestro auditorio la fecha y, bueno, esa es la primera parte, ¿cómo va en la preparación del congreso? ¿Y qué significa este congreso para el PST y para el pueblo y los trabajadores de España? Pues sí que os puedo decir alguna cosa más allá de la que he comentado. Nosotros estamos ahora mismo en la fase final de discusión interna del manifiesto programa y de los diferentes documentos congresuales. La fase plenaria del Congreso va a tener lugar los días 13 y 14 de noviembre en Madrid. No son fechas al azar, son las fechas en las que se produjo la fundación del Partido Comunista de España como sección española de la Internacional Comunista hace 100 años. De ahí que nosotros bauticemos a este congreso como el Congreso del Centenario, porque reivindicamos la continuidad con aquella experiencia,
con la creación del PCE como sección de la SEIC, como sección española de la Internacional, y creemos que hoy en día nuestro partido es quien representa de manera más honesta los valores, los objetivos que tenía aquel partido histórico, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo en esa fase final, en el sentido de que después de la primera ronda de discusiones en todo el partido, se ha vuelto a enviar a las organizaciones una primera síntesis por parte del Comité Central, y ahora estamos en esa segunda fase y en la discusión de los documentos, la propuesta de estatutos, la resolución política del Congreso y fundamentalmente, como os decía, pues el manifiesto programa. El manifiesto programa es un documento amplio, es un documento que parte de un análisis de la coyuntura, digamos, que vive el capitalismo en España y en el mundo, pero que también hace una referencia al de dónde venimos los comunistas, es decir, a nuestro proceso desde la creación del PCE como sección internacional y realmente desde el triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre, en el sentido del hilo rojo, ¿no? que viene tejiéndose, que viene desarrollándose en todo este siglo y todos estos años, y del que nosotros queremos seguir siendo portadores, ¿no? Para ir a partir de ahí, de dónde venimos, situar a dónde vamos, como decía antes, ¿no? Y situar una cuestión que muchas veces en momentos del pasado se nos ha criticado, ¿no? El hecho de que nosotros siempre planteábamos grandes objetivos, siempre planteábamos el derrocamiento del poder burgués, la construcción del socialismo, pero lo planteábamos de manera un tanto abstracta. Lo planteábamos como metas sin situar qué pasos había que dar, sin situar cómo íbamos o cómo planteábamos llegar a él. Bueno, esta cuestión es la que intentamos solucionar, entre otras, ¿no? Con el manifiesto programa. Aparte de situar un esbozo de cuál es nuestro planteamiento sobre cómo debería organizarse y cómo debería plantearse la España socialista comunista, ¿no? Cuestiones que estoy seguro que no dejarán indiferentes a algunos, ¿no? Porque evidentemente decimos cuestiones que no son... claro, la España socialista comunista no va a ser una España en la que se reforme parcialmente la Constitución actual, ni va a ser una España en la que, digamos, los elementos esenciales del actual modelo de dominación sigan vigentes, ¿no? Por lo tanto, eso pues, supone una ruptura muy clara con el actual modelo de cosas, y estoy seguro de que vamos a recibir seguramente críticas muy duras y con muy poca base, muchas de ellas, pero vamos a recibirlas porque digamos que el movimiento comunista en España tampoco está muy acostumbrado en los últimos años a discutir realmente sobre qué propone, ¿no? El triunfo o la hegemonía más bien del eurocomunismo en España ha llevado a que se perdiera el debate estratégico dentro de los comunistas, o que se quedará sumamente debilitado, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, hay cosas que seguramente algunos viejos comunistas del eurocomunismo nos dirán que hemos perdido la cabeza, ¿no? O que no vivimos ya en este siglo, ¿no? Para plantearlo. Bien, en todo caso, creo que va a ser una apuesta muy importante la que hace el partido por abordar cuestiones pendientes en el movimiento comunista de nuestro país, cuestiones que no se han abordado adecuadamente en décadas y que, bueno, pues seguramente van a generar un debate una vez que salgan de las filas del partido interesante, ¿no? Yo creo que eso es también un asunto importante. El hecho de que los debates que ahora estamos dando los comunistas y las comunistas del PCT y de los CJC sean debates que posteriormente se trasladen a la clase y permitan, bueno, pues colocar más cerca, ¿no? Ese objetivo de hacer triunfar la revolución en España. Hola, camarada, y hablando de pues esos temas pendientes que tienen para pues debatir en este congreso, ¿cuáles serían esos pues temas centrales que tienen pues pensado para la discusión?
Bueno, pues fundamentalmente nosotros estamos, es decir, la posibilidad de temas con un planteamiento de congreso así es grande. Pero fundamentalmente estamos viendo que hay tres cuestiones importantes, ¿no? Y paso de lo general a lo más particular. Estamos viendo que hay una serie de debates interesantes sobre cuáles son los planteamientos, algunos aspectos del debate o del planteamiento, perdón, para la construcción del socialismo que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con la situación de los trabajadores del campo en nuestro país y su posición en el proceso revolucionario, ¿no? En ese sentido, es interesante señalar que la situación del campo español a día de hoy es distinta a cómo se analizó con profundidad en otras épocas por el Partido Comunista de España y por otras organizaciones, y por lo tanto es de interés que nosotros tratemos o abordemos ese aspecto pues sin repetir consignas del pasado que quizás ya no atiendan a la realidad de la situación en la que vivimos, ¿no? Pero en ese sentido, una parte es esa, ¿no? Y eso tiene un interés, tiene una importancia clara, ¿no? En cuanto a la alianza obrera campesina, etcétera, etcétera, ¿no? Para la construcción del socialismo. Otra de las cuestiones interesantes y fundamentales de debate, yo creo que va a ser la que tiene que ver con el planteamiento del desencadenamiento de la crisis revolucionaria, pero fundamentalmente el cómo el partido va convirtiéndose en realmente esa vanguardia que sea capaz de aprovechar el momento en que se desencadena la crisis revolucionaria. Para eso hay todo un planteamiento ahí, sobre el que queremos que se discuta mucho en el Congreso, que se está discutiendo ya, pero queremos acabar de discutir bien en el Congreso, sobre cuál es la táctica que debe seguir el partido para ir posicionándose de manera cada vez más evidente a la vanguardia de la clase, ¿no? Y cuáles son las alianzas que va a tener que tomar y partiendo siempre de la base de que esas alianzas son alianzas de tipo social, no son alianzas de tipo político, ¿no? Con otras organizaciones políticas. En ese sentido, esto está vinculado con el punto que comentaba antes, vinculado al campo y a la relación con los trabajadores del campo. Y el tercero de los asuntos importantes que yo creo que vamos a tratar y que, bueno, pues ha generado y lleva generando durante tiempo debates apasionados, es la cuestión de, bueno, pues la cuestión nacional en España. Una cuestión que siempre ha tenido, pues, generado mucho debate, como digo, que siempre ha generado fuertes discusiones y fuertes enfrentamientos y que creo que nosotros pues estamos en disposición de abordar y de hacer una propuesta, ¿no?, que intente superar ciertas discusiones a veces un poco estériles sobre el carácter nacional o no nacional, sobre la aplicación o no del derecho de autodeterminación según lo formularon los padres del socialismo científico y fundamentalmente Lenin y Stalin, de cómo se aplica eso en España, si tiene derecho a aplicarse o no, si tiene sentido o no tiene sentido, que al final son cuestiones que están suponiendo una distracción permanente de los trabajadores y las trabajadoras del conjunto del país de las tareas principales bajo la discusión sobre los temas nacionales, ¿no? Nosotros pensamos que en un momento como el actual, en el que se vive en una situación de auge nacionalista, en el que fenómenos como el crecimiento rápido de Vox o fenómenos como el crecimiento de los nacionalismos periféricos en España eh, no son fenómenos distintos, no son fenómenos aislados, es un momento en el que el nacionalismo surge o crece como necesidad también de los sectores burgueses para arremolinar tras de sí, ¿no?, a sectores obreros en un momento de incremento de las confrontaciones. Nosotros hacemos una insistencia clave en la cuestión de que, independientemente
de cuáles son los sentimientos o cuáles sean la lengua, las tradiciones culturales, cuáles sean los sentimientos de pertenencia nacional, cuáles sean los elementos que existan en sectores o en partes de la población, el conjunto de trabajadores y trabajadoras de España debemos luchar en unidad contra el aparato estatal y contra la burguesía que domina a todos por igual y que incluye, y eso es lo que a veces obvian algunos, y que incluye a aquellos sectores burgueses que se han hecho fuertes en secciones del aparato estatal a nivel territorial en una comunidad autónoma o en otra, y que apelan, utilizan el sentimiento nacional de sectores del pueblo para enfrentar entre sí a los trabajadores y para conseguir tener más fuerza de cara a la negociación con otros sectores burgueses, ¿no? Y por lo tanto, nosotros ahí abrimos un debate sobre si realmente se puede decir a día de hoy que existe o no la posibilidad de aplicar el derecho de autodeterminación a territorios de España. Y bueno, tratamos de enfocar esta cuestión de una manera constructiva porque sabemos la importancia que esto tiene en algunos ámbitos y que ha tenido históricamente en algunos ámbitos del movimiento comunista, ¿no? Sabemos que abrimos un debate que intentamos dar de la manera más científica posible, de la manera más sosegada posible también, ¿no? Pero sabemos que esto, bueno, pues es un debate a fondo, profundo, y que, bueno, pues vamos a ver qué tal resolvemos en la propuesta de manifiesto programa que sacaremos del Congreso. Esos son los tres temas esenciales, ¿no? De acuerdo, de camarada. este periodo. No sé si tengas algún otro comentario sobre la cuestión del Congreso. Si no, bueno, nosotros tenemos igual un tema, pues tenemos barrado para poder comentarlo. Y es referente, bueno, no sé si tengas algo más del Congreso, camarada, de inicio. Lo esencial es eso. De acuerdo. Entonces, bueno, el otro tema que queremos comentar, igual, pues una opinión, ¿no? Su parte, nosotros, bueno, en nuestro programa anterior, y pronto sacaremos también por nuestros medios un comunicado respecto a la llamada Carta de Madrid, esta firma, ¿no? Que hubo de, bueno, como tú has mencionado, pues no Vox y por el caso de México, el Partido Acción Nacional, ¿no? Que también, bueno, dentro del espectro burgués, pues igual la parte un tanto más hacia la derecha, más reaccionaria aún, ¿no? Entonces, bueno, pues este acuerdo, firman esta carta, pues no firma Carta de Madrid, bueno, pues ahí qué opinión ha merecido de su parte, y bueno, pues más bien el tema está ahí planteado, camarada. Bueno, esto es un tema muy, muy interesante sobre el que deberíamos discutir más y hablar más en México, y los comunistas mexicanos y los comunistas españoles, y no solo, sino también con los comunistas de otros países de América. Porque, vamos a ver, aquí hay una estrategia muy, muy clara y muy definida de difusión, de promoción de una serie de posiciones político-ideológicas que se presentan como políticamente incorrectas, si queréis, que se presentan como contrarias al consenso socialdemócrata, al consenso actual en los países capitalistas, y que son sumamente peligrosas, porque en el fondo lo que plantean es pues, programas de beneficio o programas en el beneficio del programa máximo de la burguesía, al menos así en España lo hemos definido con Vox, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de las... Bueno, Vox es un partido que a nivel español nace copiando y mimetizando muchos de los tics y muchos de los recursos propagandísticos de la extrema derecha norteamericana, ¿no? Y por lo tanto no es de extrañar que pues, establezcan o hablen en muchos aspectos, digamos, exagerando, ¿no? El ataque contra países como Cuba, ¿no? O países como Venezuela y su dimensión real, ¿no? Dentro de la lucha de clases internacional. Lo que ocurre es que Vox utiliza un elemento que tiene una preocupación que nos genera una preocupación a nosotros muy alta, ¿no? Que es lo que tiene que ver con esa reutilización
del pasado imperial, ¿no? Y del viejo imperio español actualizada, ¿no? Para generar y buscar alianzas y una posición, digamos, eh, de fuerza dentro de las antiguas colonias, ¿no? Y en ese sentido, a nosotros nos parece importante destacar lo siguiente. Vox es un partido que, como decía antes, a nivel de España nosotros hemos caracterizado como que representa el programa de máximos de la burguesía. Y presenta un programa que choca, en ciertos aspectos, con el actual modelo de desarrollo capitalista en España en el sentido de su vinculación estrechísima con la Unión Europea. Ellos hacen un planteamiento que es, volvamos a echar la vista al, a las antiguas colonias y a los países hermanos de América, a la iberofonía, dicen algunos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que están planteando? Están planteando una mayor atención de los monopolios españoles a los países de América Latina. Están planteando que, digamos, la presencia de los capitalistas españoles sea beneficiada y sea aumentada en esos países hermanos. Y para ello lo que utilizan pues, son recursos de todo tipo. Algunos que les están siendo muy útiles de movilización y manipulación del sentimiento nacional, es decir, no sé si sois conscientes de que hay un discurso muy elaborado que está creciendo en los últimos años aquí en España, que tiene que ver con la nostalgia del Imperio español, y eso eh, es sumamente, no es inocente, no son estudios científicos que quieran analizar cuánto de verdad fue lo que hizo Pizarro, o qué pasó, o qué pasó, cuáles eran los objetivos reales de Hernán Cortés, ni este tipo de cuestiones de carácter científico e histórico. Aquí lo que hay es revisitar la historia del Imperio Español para legitimar posiciones, digamos, de mayor penetración de monopolios en esos países, ¿no? Y por lo tanto, pues en esas claves creo que se enmarca, ¿no? Esa declaración que comentáis, la visión de esta gente hacia, digamos que es el giro de la visión de esta gente hacia América es claro y es evidente, y creo que ahí es necesario que el movimiento comunista en España y en América eh, debata sobre el asunto para ver cuáles son los mecanismos de confrontación de esta forma actualizada, ¿no? de expresión de la política imperialista, ¿no? Mm, Creo que es fundamental que lo veamos, y creo que es fundamental que saquemos conclusiones rápido, porque esta línea política es sumamente peligrosa para los intereses de la clase y de los pueblos en los dos lados del Atlántico, y hay que combatirla cuanto antes y con nuestras fuerzas. Totalmente de acuerdo en lo que mencionas, camarada, y la verdad es que también nos das más elementos, ¿no? Porque bueno, nosotros en nuestro comunicado, lo que comentamos en algunos programas anteriores, bueno, digamos, no habíamos dado el peso suficiente a estos elementos. Puedes decir, la caracterización que tú nos presentas de Vox, bueno, que el partido tiene sobre Vox, sobre esta mirada, pues, ¿no? A las antiguas colonias, son elementos que nos permiten también ir pensando y ir hilando, pues, ¿no? El por qué se da ese tipo de relaciones. Y bueno, estamos de acuerdo en la necesidad de que el movimiento como es internacional y bueno, pues que justo, ¿no? Salga a dar bueno, tu visión, pues, ¿no? Pero sobre todo una visión con bastante claridad, porque un elemento en el que nosotros ponemos mucho el acento tiene que ver con que, bueno, pues terminan acusando al Foro de Sao Paulo y una serie de políticas más bien de corte, pues, progresista y de gestión capitalista de comunismo. Y que Claro, la verdad esa cuestión también hay que responderla, pues, ¿no? claro. Y que tal vez un comunicado, un texto, pues, ¿no? Que salga respecto a bueno, este vínculo, pues, ¿no? De Vox con el PAN y demás, pero también tendría que ser con todos los aspectos, digamos, cuidando la parte político-ideológica, pues, ¿no? Es decir, Mm, que se comprendan también la crítica, los múltiples aspectos, pues, ¿no? Lo que representan dentro del espectro de las fuerzas burguesas,
pero también decirlo, pues, ¿no? Que es un intento de confusión para la clase obrera, para los trabajadores, diciendo que es comunismo cosas que no lo son, ¿no? Por ejemplo, también dentro de esta firma, pues, de la Carta de Madrid, tiene que ver en el contexto de, por ejemplo, ¿no? Lo que iniciamos nuestro programa, viendo que, bueno, pues la vinculación o esta invitación que hace López Obrador a Díaz-Canel para venir, y bueno, pues salen fuerzas diciendo, ya ven cómo ahí está un gobierno socialista mexicano y los va a llevar al comunismo, no sé qué, y una serie de cuestiones que, bueno, causan una problemática y bueno, la cuestión político-ideológica para ciertos trabajadores, cuando, bueno, que tenemos que hacer una labor con ellos, pues, ¿no? Pero sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Nuestro partido está de acuerdo, habrá que, bueno, pues sentarnos a trabajarlo, totalmente de acuerdo, también con los compañeros de Latinoamérica, pero pues siempre con esta visión clara, pues, ¿no? Porque tal vez en un documento más amplio donde sí se critique a esas fuerzas y demás, pues tal vez muchos lo firmarán, pues, ¿no? Pero con esta claridad diciendo y nos deslindamos de que el comunismo no es el progresismo, no son estas gestiones capitalistas que quieren humanizar, pues digamos, sí, justo, ¿no? El imperialismo. Entonces yo creo que con esos elementos habrá que seguirlo considerando y bueno, pues habrá que ponernos Sí, a sí. ello. De hecho, leyéndola, la Carta de Madrid tiene algunos aspectos, utiliza un lenguaje muy similar a los documentos fundacionales de la Unión Europea, en el sentido de elementos civilizatorios, historia pasada común, la necesidad de estar unidos, la necesidad de que los países sobrevivan, etcétera, etcétera. Yo creo que es interesante el planteamiento de visualizar que aquí, eh, bien, con un discurso determinado, lo que se está planteando, eh, otra cosa es que eso sea posible o no sea posible, lo que se está planteando es, de fondo, es un bloque. En el fondo lo que se está planteando es un mecanismo para un mayor peso en la lucha de clases internacional y en la lucha entre los monopolios a nivel internacional, ¿no? Y ahí habrá sectores que podrán estar más o menos de acuerdo con determinados planteamientos que hace Vox, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de llamar comunismo a todo lo que no sea de ellos prácticamente, pero hay que ver el trasfondo, y hay que ver para qué se utilizan ciertas cosas y hay que ver por qué se rescatan viejos discursos, ¿no? En este momento, en las circunstancias en las que estamos, y quién puede verse atraído por esos discursos tanto aquí como ahí, ¿no? Porque evidentemente ahí no se está hablando de recuperar las colonias, ni ningún tipo de planteamiento marciano, ¿no? El hecho de vamos a volver a- al imperio español, pero sí se habla de vamos a ir a una situación en la que con la excusa de la iberosfera, con la excusa de las relaciones, con la excusa de defensa del Estado, con la excusa de lucha contra el comunismo, con la lucha contra el Foro de Sao Paulo, vamos a beneficiar que determinados sectores penetren en los países de América y, por supuesto, también hay sectores monopolistas en esos países que tienen interés en participar, ¿no? Porque eh, no olvidemos en qué momento estamos, ¿no? De interrelación, interdependencia, ¿no? Entre las distintas potencias capitalistas. Entonces, bueno, creo que es importante que lo trabajemos más en profundidad, sí, señor. De acuerdo, camarada. Y pues bueno, Ángel, no sé si tengas alguna otra pregunta. Bueno, yo por mi parte ya no tengo pues más comentarios. Bueno, tal vez un poco, como dice camarada Astor, habrá que pues, abordarlo más a profundidad. Solo mencionar y bueno, saber, ¿no? Si nos pueden compartir, y también imagino que es algo similar lo que pasa con ustedes, con lo que pasa con nosotros. Respecto a lo siguiente, con esta idea y difusión, ¿no? De cosas como esta Carta de Madrid y, digamos, poner el espectro, una cierta organización de ciertas fuerzas, ¿no? Más a la derecha dentro del espectro burgués, bueno, pues a nuestro partido lo presionan, ¿no? Diciendo, bueno, pues miren, ahí están los comunistas otra vez, ¿no? Atacando al gobierno socialdemócrata cuando pues puede haber reveses y la derecha se está organizando y demás, y bueno, pues querer meternos en una lógica de pues, que la derecha avanza, apoyas al capitalismo menos malo, lo menos peor, apoyar al gobierno de Morena, López Obrador, y bueno, pues nosotros no estamos en disposición de nada de eso, y más bien, pues tú lo que planteas, pues no, más bien los comunistas, la forma de confrontar a todas estas fuerzas de la burguesía y también estos grupos más reaccionarios aún, bueno, pues implica la organización de los trabajadores
organización entre comunistas, pues no ese vínculo internacional, solo como destacar eso y bueno, pues compartir, ¿no? Imagino que algo similar pasará con ustedes allá, cabrón. Totalmente. Las maniobras de la socialdemocracia son muy similares en los distintos países. Y en este caso, la lógica del mal menor, que nosotros denominamos, eh, opera, se impulsa con absoluta fuerza. Es decir, nosotros cada día, incluso en estas movilizaciones que estamos organizando, tenemos que escuchar el que lo que estamos haciendo es beneficiar a la derecha. Ese es el término que se nos dice por parte de algunos sectores, por supuesto muy vinculados a la socialdemocracia, ¿no? De manera orgánica, pero ese es el viejo discurso que condena a la subordinación a los comunistas y que condena a la subordinación a la clase, porque si nuestro papel va a tener que ser, cada vez que haya un gobierno socialdemócrata, convertirnos en sus principales defensores, porque lo otro que hay, la otra alternativa en claves de política burguesa es peor, entonces nunca seremos capaces de, ni de avanzar ni de proponer un programa más ambicioso políticamente que lo que plantea la socialdemocracia. Nosotros creo que debemos insistir mucho en la cuestión de la independencia política, ideológica y organizativa de la clase. Y por tanto la independencia política, ideológica y organizativa de los comunistas. Em, Actualmente la clase obrera está subordinada a otros intereses o a intereses de otros sectores sociales y políticamente está hegemonizada por la socialdemocracia, que lo que hace es garantizar esa subordinación. ¿Cómo vamos a romper con eso si nos dedicamos a defender precisamente esa situación? Nosotros lo que pasa que ha calado muy profundamente y de hecho buena parte de esto es herencia del papel del eurocomunismo, ¿no? Que precisamente introdujo esos elementos ahí, ¿no? Y facilitó que amplios sectores vinculados a la lucha comunista al final no vean una diferencia entre un partido socialdemócrata clásico y un partido comunista. Claro, cuando vieron tuvieron una experiencia en la que partidos comunistas actuaban como socialdemócratas, pues es lógico que no veas la diferencia, después de décadas, ¿no? Por eso el hecho de que cuesta, pero es necesario hacerlo, el plantear una posición independiente, valiente, mm, y hacer ver, creo que es el último punto importante, ¿no? Es hacer ver que si hay planteamientos que quien beneficia, por decirlo de alguna manera, al crecimiento de la derecha o de la extrema derecha o de las posiciones del espectro derechista dentro de la política burguesa, es quien hace promesas a la clase obrera en nombre de sus supuestos intereses y al final las frustra permanentemente porque es incapaz de cumplirlas al no romper con los mecanismos del aparato estatal burgués, con las dinámicas capitalistas. Si uno juega con las cartas del enemigo, es lógico que acabe perdiendo la partida. Y ese es el problema que la socialdemocracia ha tenido siempre, el hecho de que ha pretendido jugar con las cartas del enemigo, convencernos de que jugando con las cartas del enemigo podíamos tener beneficios, podíamos ganar, y al final se encuentra sistemáticamente la clase siendo frustrada y siendo abandonada por la socialdemocracia. Es el momento de que la clase tome las riendas de su propio destino, ¿no? Y deje de confiar ya eh, en los políticos socialdemócratas y deje de confiar ya en el teatro de la política burguesa en la que la acusación al otro pues no tiene un sentido de clase, sino un sentido simplemente de reparto de puestos. De acuerdo, Espero haber camarada. respondido. Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, muchos de los datos que ha dado pues son pues bastante pues fructíferos, ¿no? Para seguir abonando a la discusión, como ya pues ha dicho el camarada Ángel. Pues bueno, camarada, bueno, ya para ir cerrando con esta parte del programa, nada más leer pues los comentarios que hay en el canal de YouTube, en la transmisión en vivo. Bueno,
Diego Ricardes Medina manda saludos desde Quintana Roo, también el camarada Andrés Madrid, Brandon, también Abraham Corrales, Álvaro Contreras, y bueno, pues algunos otros comentarios que están aquí en la transmisión en vivo, pues les mandamos saludos y pues bueno, igual pues si tuvieran pues algún otro comentario, bueno, para las personas que nos están viendo, también pues que puedan hacerlos llegar. Y pues bueno, ya con esta parte entonces estaríamos cerrando el programa del día de hoy. Y pues bueno, nos estaríamos viendo hasta la siguiente semana. Le agradecemos al camarada Astor García por acompañarnos esta vez en el programa. Pues bueno, fueron datos bastante interesantes que pues bueno, abonan a esta discusión. Y bueno, Ángel, no sé si quieras decir alguna otra cosa más. No, pues muchas gracias, camarada Astor, por acompañarnos en este programa y pues igual esperemos que, bueno, les deseamos suerte, sobre todo que pueda desarrollarse bien su congreso. Yo creo que si se puede, los invitaremos a un programa posterior a su congreso que nos compartan cuál fueron el resultado de las deliberaciones, de los temas que han planteado y una cuestión que va a ser también mucha utilidad para nosotros, pues, ¿no? Hablar sobre su manifiesto, la cuestión programa, la parte programática, pues que nos lo puedan compartir. Sí. Y bueno, pues les deseamos éxito en su congreso y gracias por estar con nosotros, camarada. Gracias a vosotros y por supuesto estaremos encantados de participar y explicar los acuerdos congresuales a todo el que nos quiera escuchar. Pues muchas gracias, camarada. Igual, pues muchos saludos y nos estaríamos viendo en el Machete Televisión la siguiente semana. Hasta luego y buenas noches. Saludo. Buenas noches, camaradas.